Sefer Yezirat es el título en hebreo del libro más antiguo que existe en la mística judía. Se traduce como el libro de la formación o el libro de la creación. Yetzirah se traduce literalmente como formación y la palabra Briat se usa para creación. El libro se atribuye tradicionalmente al patriarca Abraham, aunque algunos atribuyen su escritura al rabino Akiva. Según el rabino Saadia Gaon, el objetivo del autor del libro era transmitir por escrito cómo llegaron a existir las cosas de nuestro universo. Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a tener el placer de escuchar a 3 estudiosos de la Cábala y, además, el audiolibro del libro de la formación leído por Ricardo Jiménez Muñoz. Quizá así, al final de este vídeo, podamos responder nosotros mismos a la pregunta: ¿qué es el Sefer Yezirat? Primero os voy a preguntar ¿qué creéis que es el Sefer Yezirat? El libro de la formación. El libro de la formación. ¿Pero qué es? ¿De qué trata? Bien. Del secreto de las letras hebreas. Del secreto de las letras. Bien, es un concepto. Más. Del secreto de toda la energía astral y de cómo funcionan con respecto a nosotros y cómo funciona toda la mecánica. Es un libro que ha sido dado por inspiración divina. Bueno, pues no es nada de eso. Es un manual de meditación. Y es un manual de meditación con códigos muy avanzados, capaces de manipular las leyes naturales. También es el texto más antiguo que conocemos después del Sefer Raziel HaMalach. Y cuando digo manual de meditación, quiere decir que primero hay que subir a un nivel de supraconciencia. Entonces está la conciencia, están los estados alterados de conciencia y luego la supraconciencia. Es un nivel de conciencia muy, muy elevado. Y este libro, si lo seguimos bien, veremos que haremos una ascensión espiritual. Y lo más bonito de este texto es que no admite pilpul. ¿Qué es el pilpul? Discusiones. ¿Por qué no admite discusiones? Porque la discusión viene a partir del momento que la mente está dividida. Es decir, a partir del momento que razonamos con dualidad. Porque la discusión siempre tiene que ser entre dos cosas, normalmente opuestas, o aparentemente contradictorias. Entonces ahí puede haber discusión. Ese es el nivel de Binah. Pero el Sefer Yezirat te sube al nivel de Jochma, donde todo está unificado en una supraconciencia. Ya no hay dualidad, ya no hay discusión. También hay que saber que es un estudio que nos va a dar poderes mentales. Y con esos poderes mentales vamos a usar el cosmos como si fuera nuestro ordenador. El contenido del Sefer Yezirat son técnicas avanzadas que van a definir con gran detalle las sefirot del árbol de la vida. Va a tratar de la combinación de letras hebreas, cómo se combinan y por qué y para qué. Va a tratar del universo, va a tratar del alma, va a tratar de los astros y lo más importante, nos va a decir cómo ascender. Nos va a conectar con el pensamiento divino, es también un manual de conexión.
y nos va a dar una ingeniería divina que hubiera sido imposible descubrir por el ser humano. O sea, o nos viene de una percepción extrasensorial o no hay manera de saber cómo funciona el pensamiento divino. Entonces Abraham Avinu lo que hizo fue una conexión profética y recibió de otro mundo una información de cómo el universo entero se pone a disposición del pueblo de Israel. Estoy leyendo una de las fuentes importantes en lo que es la mística de la Kabbalah, y es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, de la formación. Este libro a lo largo del tiempo se ha constituido en una base importante en lo que es el desarrollo y conocimiento de aquello que siempre hablamos, que son las Sefirot, el árbol de la vida, el Etz HaChaim, árbol de la vida. Este árbol de la vida tiene 10 frutos que se corresponden con esas cualidades que nos permiten pasar, transitar de lo divino hacia lo humano en un contexto, en un espacio que es nada más y nada menos que la naturaleza. El Sefer Yetzirah es interesante porque trabaja con unos instrumentos muy valiosos para la creación, que son las letras del alfabeto hebreo, y hace toda una exposición de cómo esas letras se ubican en el árbol de la vida, 3 en forma horizontal, 7 en forma vertical y 12 en forma diagonal, constituyen la trama, el espacio donde toda la creación se desenvuelve, tanto espiritual como material. Además, nos habla sobre entidades que hay entre esos aspectos divinos y lo terrenal, como, por ejemplo, los ángeles. En qué momento ellos se desenvuelven, cómo desempeñan, cómo desenvuelven su misión, cómo se conectan con los seres humanos, y también nos habla de las almas. Pero el centro del tema es el aspecto astral. De aquí deducimos de este libro, Sefer Yetzirah, lo que conocemos con el nombre de astrología cabalística, donde no es la astrología tradicional, tropical, sideral, ascensional, etc., sino que es, por una parte, se basa en un astro que le hace sombra al astro principal, que es el Sol, y me refiero a la Luna. Es una astrología basada en las fases de la Luna, en el movimiento lunar, teniendo en cuenta que la Luna como un planeta está muy cerca de la Tierra y su influencia sobre el ser humano realmente es grandiosa y manifiesta. Sefer Yetzirah, el libro de la formación.
¿Cómo podemos definir al libro de la creación? ¿Podría ser el patriarca Abraham el autor del mismo? ¿En qué tipo de lenguaje encriptado está escrito? ¿Se puede considerar como un tratado científico? ¿Qué relación tiene dicho libro con la Cábala? ¿Cómo se explica en este enigmático libro el proceso en el que Dios creó el mundo? ¿Es cierto que contiene fórmulas y rituales con el fin de poder crear seres vivientes como el caso del famoso golem? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Manuel Forcano, doctor en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, hebraísta, poeta, traductor y autor de Libro de la Creación, de Fragmenta Editorial. Doctor Forcano, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Manuel. Doctor, ¿cómo podemos definir al Sefer HaYetzirah, o Libro de la Creación de la Formación? Bueno, definir un libro tan extraño y tan confuso, tan oscuro, es difícil y depende de cómo se analiza, cómo se lee y hasta cómo se traduce, se podría definir de diferentes maneras. Hay quien lo ha querido ver como un libro pre- o protocabalístico que explica cómo Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. Hay quien lo ha visto como un libro filosófico que reflexiona sobre este proceso de creación. Hay quien lo ha visto como un manual de gramática hebrea antiquísimo, en el que las raíces verbales serían bilaterales y no triliteras como ahora estamos acostumbrados a creer. Entonces es un libro que da para mucho, que tiene muchos aristas y a partir de la arista por donde uno lo agarra se le puede definir de una forma u otra. Así que es un libro que verdaderamente no sabemos exactamente lo que es, si tenía una función mágica, si tenía una función filosófica, si tenía una primerísima función mística. Es un libro muy dúctil en ese sentido. Si utilizamos el vocablo misterio, a lo mejor sería el mejor vocablo para definir este libro, ¿no? El libro de la creación. Sí, porque lo que nos cuenta es un misterio, de la manera como nos lo cuenta es un misterio, cuándo se escribió es un misterio, quién lo escribió es un misterio. Por lo tanto, es un libro repleto de misterios, él mismo es un misterio y por lo tanto sí que sería una buena definición. Este libro es un misterio, pero es un misterio que nos cuenta muchas cosas, que es un manual para que realicemos una serie de rituales, una serie de actos con los cuales nos podríamos aproximar al hecho creativo de Dios, es decir, ser casi como Dios. Se podría hasta definir este libro misterioso como un manual para actuar como Dios, para ser como Dios, para crear. Ahora entiendo lo de la Torre de Babel. Sí, es decir, a partir de este libro se nos dan toda una serie de instrucciones. Si uno sigue esas instrucciones como si lee unas instrucciones de un electrodoméstico o de cualquier cosa, o una receta médica, o una receta de cocina, se consigue un pastel. En este sentido, el libro sería un recetario donde se nos dan una serie de instrucciones con las cuales nosotros podríamos crear como Dios. De hecho, dice el Talmud que unos rabinos, el viernes por la noche, cuando estudiaban este libro, cuando tenían hambre, creaban un becerro y se lo comían gracias a la fórmula del libro de la creación. Es un libro de magia, un libro de rituales. Sí, es un libro que nos está exponiendo una forma de proceder para actuar y ser como Dios y para entonces crear. Y está desvelando al mismo tiempo, por lo tanto, los misterios de la creación. Cómo se tiene que crear y cómo se ha creado todo. Y te da las instrucciones para que tú puedas llegar naturalmente a hacer lo mismo. ¿Qué tipo de sistema de transcripción has utilizado en esta obra, doctor? Bueno, la transcripción que he utilizado en este libro es la que se llama simplificada, que es una transcripción simple, es decir, una transcripción que transpone en letras del alfabeto castellano esos sonidos, esos fonemas que aparecen en algunas de las letras del alfabeto hebreo. He optado por un sistema sin signos diacríticos, sin puntuaciones extrañas, que a lo mejor darían un aspecto mucho más riguroso a la transcripción hebraica de los términos, pero que el público general, el público que lee este tipo de obras en esta traducción, pues no entendería y no sabría cómo pronunciar. Por lo tanto, obviando el uso de diacríticos y puntos extraños encima y debajo de las letras que afinarían la cuestión filológica de los términos hebreos transcritos, obviando todo esto, yo he hecho una transcripción simplificada para que el lector castellano, en este caso, lea las palabras hebreas con las letras del alfabeto castellano tranquilamente y pronuncie exactamente en hebreo. ¿Y estas palabras no tienen un doble sentido, una doble transcripción al transcribirlas al castellano? Todas las lenguas que presumen de ser el vehículo de expresión de un texto sagrado, en teoría son intraducibles. En teoría, el poder que tiene el texto original cuando se traduce pierde esa potencialidad. El Corán mismo, en el Islam, dice esto, ¿no? El Corán traducido no sirve de nada o no tiene el mismo valor, no tiene la misma fuerza. Podríamos decir que en muchos textos hebreos pasaría lo mismo. Y en el caso del libro de la creación, que es un recetario donde se nos dice cómo hay que pronunciar y cómo hay que recitar
según qué fórmulas y según qué palabras, perdería también en traducción esa potencialidad. Así que quien quiera verdaderamente llevar a cabo el experimento que propone el libro de la creación para ser como Dios y crear un becerro o lo que sea, pues tendría que hacerlo en hebreo, naturalmente, no en transcripción fonética ni en castellano. ¿Aparece también ese texto en hebreo en el libro? El libro tiene edición bilingüe y es doble. Sí, es Tenemos doble, el texto hebreo a un lado y el texto castellano en el otro. Todo el libro está transcrito y traducido O sea, doblemente. el que quiera, entonces, el castellano no sirve si quieres convertirte No, en ese Dios que no. decías. Tienes que leerlo en hebreo. La fonética del hebreo en sí, ¿no? Exacto, ahí también entraríamos en un debate que fonética, porque naturalmente los que hablamos hebreo ahora lo hablamos pues a partir de la fonética del hebreo moderno y del hebreo que es una lengua viva y que está en todo su apogeo y todo su esplendor. Pero naturalmente nos podemos preguntar en el siglo II o III, cuando se escribió este formulario, qué tipo de hebreo o cómo se pronunciaban según qué cosas. No habrá cambiado tanto, pero seguramente algunas cosas sí. Siglo II después de Cristo. Sí, siglo II después de Cristo, a partir del siglo II después de Cristo, sí. Conocemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se utilizan textos utilizados en antiguas tablillas cuneiformes de los sumerios o incluso egipcias, ¿no? Sí. En este libro de la creación, ¿tú has encontrado algún tipo de similitud con alguna que otra transcripción, escrito, mensaje, encriptado o no, pero de otras culturas? No, lo que sí es muy perceptible en el libro de la creación es que su autor o autores, en el momento en que este se llevó a cabo, tuvieron una fuerte influencia de las teorías gnósticas. Ahí sí que está el mundo gnóstico, tiene mucha fuerza y empuja bastante al autor del libro de la creación, fuera quien fuera, a escribirlo de la forma en que nosotros lo recibimos actualmente. Es decir, nosotros vemos que el autor, por ser hijo de su época, tiene una gran influencia de la filosofía gnóstica de ese momento y toda una serie de fragmentos que hay en el libro de la creación, como la larga lista de opósitos, las parejas de contrarios que aparecen, etcétera, etcétera, son claras influencias de esta filosofía gnóstica. Para el resto, es una recreación en hebreo también de las teorías matemáticas sobre letras y cifras que tenían los antiguos pitagóricos, las sectas pitagóricas griegas. Esas serían las dos grandes influencias externas, podríamos decir, al mundo hebreo, pero que tienen verdaderamente un lugar en el libro de la creación y que dejan huella en el libro de la creación. O sea que el libro de la creación era coetáneo también al momento de escribir los evangelios. Sí, sí, es esa misma época más o menos. Más o menos. Los investigadores no se ponen de acuerdo exactamente en consensuar una fecha exacta para la escritura del libro de la creación. Entonces se da un margen de 2 o 3 siglos, desde el siglo II hasta el siglo IV. Son 3 siglos casi en el que se podía haber escrito el libro de la creación, teniendo en cuenta que de todas formas, cuando se pone por escrito, a lo mejor recoge tradiciones orales mucho más antiguas. Es decir, si se pone por escrito y vemos la huella de los gnósticos y de los neopitagóricos en el libro, los investigadores nos acercan al siglo II, siglo III, máximo siglo IV, pero podemos estar recogiendo tradiciones mucho anteriores y que sean hasta antes de Cristo. ¿Se nota que está escrito por una persona sola o ves tú que hay ahí...? El problema del libro de la creación es que el primer capítulo es muy diferente del resto de los capítulos y algunos de los investigadores proponen, como no sabemos quién es el autor, aunque el libro nos dice en una moda pseudoepigráfica que fue el profeta Abraham que lo escribió, pero es una moda para que el libro tuviera dignidad y tuviera entidad, se atribuía siempre a un gran personaje de la literatura y de la tradición para que la gente entonces lo respetara. Pero si el primer capítulo nos habla y nos dice toda una serie de cosas que luego no aparecen en ningún sitio más del libro, a partir del capítulo segundo, algunos investigadores llegan a la conclusión que a lo mejor el libro de la creación, tal como ahora nosotros lo tenemos, es la compilación de 2 textos antiguos, fritos, encajados uno al otro, el primer capítulo y el resto, y por lo tanto hablaríamos quizás de diferentes autores de esta primera parte y de la segunda. Por lo tanto no sabemos, es un libro... Un refrito de por ejemplo, ¿de qué culturas? No, un refrito de la misma tradición De la misma judaica, gnóstica. con influencia gnóstica, pero escrito en momentos diferentes o por manos diferentes. Desde el siglo II hasta el siglo Hasta el IV. siglo IV. Y que finalmente, tal como nos ha llegado este documento, la persona que lo ha transmitido y creyó oportuno juntar estos 2 documentos diferentes, pero que en el fondo se complementaban. ¿El libro de la creación es tan voluminoso como el libro en sí, como ha salido, o has tenido que omitir muchas...? No, el libro de la creación es un libro muy breve, muy muy breve. Es un libro que tiene 1300 palabras en la recensión corta y no más de 2500 en la recensión larga. Entonces lo que hemos hecho en esta edición en castellano, en Fragmenta, es editar y traducir las dos, la versión corta y la versión larga. De todas formas, las dos son muy breves. Tampoco es un libro muy voluminoso, al contrario, es un libro breve y tiene 2 recensiones, una brevísima y una breve, y hemos editado y traducido las 2. Tal como va el mundo en este momento que estamos pasando de crisis, claro, un libro que se presente y diga, bueno, es que
además leyendo este libro, leyéndolo como se tiene que leer, ¿no? Con esos rituales, si puedo convertirme en casi Dios. La verdad es que el libro se puede presentar perfectamente como un manual para ser Dios, pero yo creo que la gente que lo compra, la gente que tiene interés, bueno, aparte para conocer esta antigua tradición judaica que creía en este ritual y que por eso lo venera y lo sigue venerando, aparte de todo, no deja de ser un libro curioso, aparte de misterioso, muy curioso. Es decir, cómo a alguien se le pasa por la cabeza poner por escrito en un libro cómo hay que hacerlo para ser como Dios. Claro, eso sale en el libro en sí, en el original. Exacto. Entonces, la gran pregunta es que, primero, los que lo pusieron por escrito ya contradicieron el espíritu esotérico del libro. Es decir, esta fórmula era una fórmula que se transmitió seguramente desde la antigüedad oralmente y de forma secreta, solo para unos pocos iniciados, no para todo el mundo. Por lo tanto, esotérico, eso es lo que significa esotérico, solo para unos pocos iniciados. Luego, cuando se puso por escrito, naturalmente, mucha más gente tiene acceso a él, dentro del mundo hebraico, donde saber leer y escribir es precepto religioso. Por lo tanto, poniéndolo por escrito, das posibilidad que mucha más gente tenga acceso a este libro. Y luego, traduciéndolo y editándolo, todavía hacemos un trabajo más en contra del objetivo primordial del libro, que era esconderse, que era permanecer secreto. Pero vaya, que no deja de ser para todos, para los lectores y para mí mismo que lo he traducido, una experiencia para conocer precisamente cómo el mundo esotérico judaico, antiguo, se pone las pilas para ser como Dios. Está muy bien, está muy bien. ¿En el libro aparece si Jesús de Nazaret participó en ese movimiento gnóstico o no? No, el libro no habla para nada ni de los gnósticos. Lo que sí nosotros percibimos es la influencia gnóstica, pero el libro no habla directamente de los gnósticos. Quizá el ataque más directo, las palabras más directas que nos ayudan a entender que hay una gran influencia gnóstica, es la insistencia del autor o autores en el libro de la creación de la unicidad de Dios. Es decir, la insistencia en este Dios único, Dios uno, que el autor del libro de la creación subraya continuamente, nos está indicando que la influencia gnóstica es muy importante, que él ha bebido de esta influencia gnóstica, pero que no comparte con la influencia gnóstica el hecho de la creencia de la dualidad de la divinidad. El hecho crístico, entonces ahí no está. No aparece para nada, ni se asoma, es decir, no hay ninguna referencia, no. De hecho, el libro de la creación es en el fondo un ensayo en el que se propone una forma diferente, se expone una forma diferente en cómo Dios creó el mundo. No como lo explica el Génesis, que es el texto bíblico, sino de otra forma, ¿no? Y es donde pasa a hablar del poder de las letras del alfabeto hebreo y de la combinatoria de estas letras con las cifras principales, la sefirot, y de cómo hay esta creación del mundo. Es decir, en el fondo es un libro que pretende ser alternativa al relato de creación del Génesis bíblico. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un texto naturalmente no canónico, no sagrado, de un texto clandestino, de un texto heterodoxo, es decir, que se sale de la ortodoxia judaica. Yo entiendo que tendría que ser, o al menos que la persona, autor o autores de este libro, hubieran podido tener algún tipo de relación con ese Dios, con el que ellos creen que utilizando esas palabras, esos números, ese código secreto, podían llegar a compararse a él, ¿no? Igual que hemos conocido, según la Biblia, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y que nos dejó un mensaje, posiblemente esta gente que creó este libro de la creación podrían haber conocido, entre comillas, a otro Jesús que le hubiera enseñado este códice. Bueno, es evidente que este es un libro que hay quien ha tachado de no religioso. No religioso porque en el fondo te está dando un manual de actuación y cómo hay que hacer las cosas, y habla muy poco de Dios, aunque insiste en algunos puntos, habla poco de Dios, y hay algunos investigadores que han dicho que no es un libro religioso, pero las personas, los autores que lo hicieron, naturalmente lo eran, y no se puede descartar que en la época en la que vivieron, a partir del siglo II o hasta el siglo IV, los posibles autores hubieran estado en relación, naturalmente, con diferentes sectas judaicas del momento, y entre ellas, naturalmente, pues un cristianismo incipiente. Seguramente estaba en el paisaje del tiempo y del lugar donde estas personas escribieron este libro, porque seguramente los investigadores consensúan que esto se escribió en Palestina a partir del siglo II, y por lo tanto, naturalmente, el nacimiento de las comunidades cristianas a partir ya del siglo II, pues estaban en el paisaje, y por lo tanto podían haber estado en contacto. Doctor Forcano, como investigador, como erudito, ¿qué es lo que más te ha chocado? Lo que has visto y que has dicho, caramba, pues esto me choca, ¿no? ¿Esto dónde me lleva? ¿O esto de qué manera lo puedo yo sintetizar, escoger, seleccionar, resumir? El hecho de acercarme a esta obra, para mí, yo estaba preparando un máster sobre cábala y gnosticismo y buscando información y recopilando datos que tenía. Todo me llevaba al libro de la creación. Todos los cabalistas, todas las teorías cabalísticas, todas hacían referencia al libro de la creación, y al final pensé, bueno, relete el libro y a ver, tenlo fresco, porque todos hablan del libro de la creación. Entonces, al releerlo, me di cuenta que era, aparte de que vi que era muy breve, que era una obra tan poética, y eso es lo que más me llamó la atención otra vez, que el texto es tan lacónico, tan
misterioso que hay mucha poesía en él. Las frases son muy breves, muy cortas, pero muy contundentes. A veces no entiendes lo que dicen y te quedas pensando ¿qué me está diciendo? Y en el ¿qué me está diciendo? Descubres una grandísima poesía en el texto. Y eso es lo que más me llamó la atención, lo que más me sorprendió y lo que me empujó a decir esto hay que traducirlo, que la gente lo pueda leer y lo pueda disfrutar. ¿Hay alguna parte del libro que te haya chocado más? Lo que me choca todavía cuando lo leo y lo releo son estas frases, a veces muy obvias, que dicen cosas muy elementales, muy obvias, pero están puestas ahí de una forma tan misteriosa que dices, ¿por qué esto tan obvio y dicho con tan pocas palabras tiene tanta fuerza? ¿Como por ejemplo? Hay una obsesión por los 10 primeros números, que son las cifras primordiales, que el libro... ¿Los sefirot de la Cábala? Los sefirot que luego la Cábala transformará en otra cosa. Pero sí, son las sefirot, son las 10 primeras cifras elementales, que en hebreo son también letras, porque antiguamente, igual que hacían los pitagóricos en Grecia, las letras del alfabeto servían como números. Por lo tanto, las 10 primeras letras del alfabeto hebreo eran las 10 primeras cifras, y el libro insiste mucho en estas 10. Y por ejemplo, una frase que me impactó, me acuerdo ahora, unos versos del libro de la creación que te va repitiendo todo el rato, 10 y no 9, 10 y no 11, insistiendo en las cifras que es que tienen que ser solo las 10. Y te lo va remarcando con frases muy simples como lo que acabo de decir, pero lo hace con una gravedad, con tan pocas palabras. Es decir, el mensaje ahí es muy claro, tienen que ser esas 10 y no juegues con otra más porque si no la fórmula se te va al traste. 10 y no 9, 10 y no 11. Y no 11. Te dice, coge esas 10 porque solo con esas 10 podrás llevar a cabo la receta. Si coges una más o una menos te va a salir mal. Entonces te insiste, es como con una receta de cocina, coge 100 gramos de harina porque si coges 150 pues te sale mal el pastel. Entonces cuando lees estas frases breves o te dice, ¿no? Del aire sale el fuego y del fuego sale el agua y piensas, pero qué manera de explicar, ¿no? La creación y los elementos primordiales del mundo con frases, nada, con conjuntivas muy, muy simples, pero con grandísima trascendencia, ¿no? Si del fuego sale el agua, piensas, ¿esto cómo puede ser? ¿El 0 se contempla? No, el 0 no se contempla para nada. Sin embargo, el 10, el 11 continúa hasta el número 99 y luego 100. Sí, en un principio sí. El alfabeto hebreo son 22 letras y cada una tiene un valor. De las 10 primeras es del 1 al 10. A partir de la 11ª ya son las decenas, son 20, 30, 40, 50, hasta la centena, y las 3 últimas ya son 200, 300 y 400. Y a partir de ahí ya se hacen todos los cálculos posibles. Si con el libro tenemos esos rituales para ser como Dios es, si leemos algún ritual de los que hay, el capítulo 3, el cuarto, el quinto, ya voy a ser como Dios porque voy a crear ese... No, imposible, porque para hacer un pastel no puedes empezar por la mitad de la receta, porque no te saldría. O sea, ¿me tengo que leer todo el libro? Son 1300 palabras solo. 1300 es muy poquito, es muy poquito. De hecho, hay investigadores que lo han visto en documentos en pergamino y en manuscritos antiguos, y el libro de la creación cabe en una sola hoja, Con lo cual me leo el libro en hebreo, lo pronuncio en hebreo y a partir de ese momento ya me llega la iluminación y la inspiración y me convierto en un señor con barba blanca. Pero aquí hay que decir lo que ha pasado con este libro. Este libro, cuando se puso por escrito entre el siglo II y el siglo IV, pasó a ser muy peligroso. Porque tú pones por escrito la receta para ser como Dios, los rabinos están dando la oportunidad a todo el mundo de ponerse a crear cosas. Y los rabinos, dice el Talmud, creaban un becerro y se lo comían. Pero si tú tienes el poder de crear, no solo puedes crear un becerro, puedes crear un tanque, puedes crear una bomba atómica y usar tu poder con malas artes. Por lo tanto, el libro está escrito para dar la oportunidad a muchos de llevar a cabo el ritual, pero no lo puedes hacer solo, hay que hacerlo con más gente, como dice el libro, y con las personas que de verdad saben las fórmulas. Es decir, este texto se puso por escrito seguramente, igual los mismos rabinos que lo pusieron por escrito lo adulteraron. Porque las fórmulas no están ahí. La fórmula está ahí, ¿también? Pero está adulterada. Está adulterada, y solo un rabino actualmente del mundo cabalístico que dice conocer la transmisión exacta del libro de la creación oralmente, todavía hoy, que hay rabinos que defienden, que conocen esta teoría, pueden ver en la lectura del texto del libro de la creación lo que vale y lo que no vale. Es decir, nosotros tenemos por escrito el libro de la creación con sus fórmulas adulteradas, para que no cualquier persona pueda llevar a cabo la fórmula. Claro, porque si es un libro que está escrito con un mensaje secreto y encriptado, claro, si no eres un rabino ortodoxo, docto en la materia, no vas a saber. Nosotros
nosotros es como si ahora nos hubiéramos comprado una receta de un pastel. Nosotros podemos hacer este pastel, pero no tendrá el gusto que tiene que tener el pastel para ser como Dios. Manuel, y una curiosidad, ya que tienes contacto con rabinos y con esta religión, ¿no has buscado algún rabino que te pueda quitar ese edulcorante y Pues, leértelo como debería escucharse? La verdad es que no, porque para hacer esto a lo mejor me habría tenido que interesar mucho primero la idea de ser como Dios, ¿no? Quizá no me ha llamado tanto la atención ser como Dios, pero después es verdad que en el mundo de la cábala, porque este libro, aunque no sea cabalístico, ha quedado metido y ha sido utilizado y interpretado ya posteriormente por los cabalistas, la cábala es una disciplina que todo el mundo se puede acercar a ella y puede estudiarla y puede practicarla como quiera, ¿no? Pero la verdadera, la profunda, la única es una cábala que solo pueden practicarla primero, tal como dicen los cabalistas ortodoxos, personas que sean, 1, judías, 2, que hayan tenido educación judía desde la más remota infancia y que se hayan estudiado la Biblia y el Talmud como si fuera el plato de arroz de comer de cada día. 3, tiene que ser un hombre, no una mujer. 4, tiene que estar casado y tener hijos. 5, no tiene que estudiar cábala porque quiere, sino porque un maestro se acerca y le dice, si quieres yo te enseño. Hay que cumplir todas estas condiciones para verdaderamente entrar en el mundo cabalístico y desde ahí entonces analizar y quizá llegar a conocer hasta el secreto o la fórmula verdadera del sabor del pastel de ser Esto Dios. que acabas de decir lo tendría que escuchar alguna que otra maestra de cábala que hay aquí en Barcelona, ¿no? Eso es muy legítimo, pero la verdadera cábala no es esa. Lo que pasa que la cábala, por ser una disciplina esotérica y mistérica, ha entrado en el mundo de lo arcano, ¿no? En el mundo también de la magia, del tarot y todo esto, pero no tiene nada que ver. O sea que las claves para poder estudiar cábala es ser hombre, Ser judío, ser judío, haber tenido educación religiosa judía desde la más remota infancia, estar casado y tener hijos, dominar el idioma hebreo, naturalmente. La cábala se basa sobre todo en la lectura perpendicular del texto bíblico, es decir, nosotros leemos horizontalmente el texto bíblico cuando leemos, pero los cabalistas lo que hacen es perforar las letras y las palabras, es decir, contar su valor numérico, ver las combinaciones que eso permite y ver las concomitancias que tienen esos valores numéricos con otras palabras de la Biblia del mismo valor. Por lo tanto, si no conoces a fondo la lengua hebrea, si no la hablas, si no la rezas, si no puedes entrar ahí. ¿Y el golem? Porque El claro, golem con este es- libro podría crear un golem. Sí, por supuesto. El golem es una palabra hebrea que sale 2 veces en la Biblia solo, la raíz, no la palabra. Y nos habla siempre, o golem es una palabra referida a un ser inanimado. En un principio la leyenda del golem que nosotros conocemos es la de ese hombre de barro, que el rabino de Praga le susurra al oído y le lleva a cabo alrededor un ritual cabalístico y lo levanta. Entonces, golem es todo lo creado por la mano del hombre, en el sentido como Dios. Es decir, los rabinos que crearon un becerro para comérselo porque tenían hambre mientras estudiaban el libro de la creación, ese becerro sería un golem. O un golem, o ha quedado más referido a una persona, es decir, sería el primer robot, el primer humano artificial. Los golems son eso, humanos artificiales, es decir, humanos que son de arcilla, que han recibido vida gracias a las fórmulas del libro de la creación y de la cábala. ¿Es posible que algún rabino ortodoxo tenga este libro, lo sepa leer y haya podido crear algún golem? Los rabinos ortodoxos naturalmente dicen que sí. O sea Si que no, no existiría la leyenda. O sea que los golems podrían circular entre nosotros, Sí. ser como tú y como yo, Sí. personas de carne y hueso. Sí, a partir de lo que nos dice el libro de la creación y la leyenda judía de los golems, naturalmente sí. Y uno piensa, ¿qué hay de leyenda y qué hay de realidad ahí detrás? Bueno, ahí está el misterio. ¿El mismo misterio que podemos encontrar en la Biblia con pasajes bíblicos, doctor? Bueno, la Biblia no es tan mistérica. La Biblia a veces nos parece mistérica porque es un texto antiquísimo y no sabemos cómo interpretar según qué cosas, pero en un principio la Biblia es un texto literario maravilloso con una fuerte carga religiosa, pero no conlleva tanto misterio. Luego la lectura cabalística, lecturas que buscan interpretaciones más sofisticadas, le pueden acabar dando cierto aire de misterio, pero en el fondo se trata de un texto literario antiquísimo con un valor religioso altísimo. Bueno, muchos dicen que la Biblia en sí es un texto literario, e incluso hablan Sí, de la sí. figura de Jesús de Nazaret como una figura literaria, más Bueno, que... los evangelios, como son más tardíos, todavía más, ¿no? Son recreaciones biográficas de este personaje que los cristianos consideran como fundador de esta religión, ¿no? Pero son ya textos mucho más tardíos y por lo tanto ya no tan mistéricos. Aunque el libro de la creación podría ser de la misma época, pero está escrito en forma cifrada y por lo tanto sí que tiene este aire De la misma mistérico. época escrito del Génesis, ¿me hablabas? No, el Génesis es un texto bastante antiguo. Algunas partes del Génesis son recopilaciones de tradiciones bíblicas muy antiguas. Por lo tanto, estamos hablando de siglos antes de Cristo.
En cambio, los evangelios, que se escriben a partir del siglo I o II, depende de quién te lo defienda, coincidirían en la época en la que sí se escribió el libro de la creación. Posiblemente sí estaría en parentesco con el Apocalipsis de San Juan. Sí, naturalmente, sí, es la misma época. Es a partir del siglo XIII cuando los cabalistas dan un nuevo sentido a toda la terminología del Sefer Yetzirah o libro de la creación. ¿Y qué tipo de interpretación realizaron los cabalistas y qué provocó que esta obra se situara en el corazón de la tradición sagrada del pueblo judío? A ver, este texto cuando se escribe queda, podríamos decir, en suspenso durante muchos siglos, silenciado o estudiado clandestinamente por los rabinos con tendencias esotéricas y propiamente místicas. Pero de pronto en la Edad Media el misticismo judío configura la Cábala, que es esta lectura perpendicular del texto bíblico para descubrir mensajes ocultos del texto bíblico y otras interpretaciones que abran caminos para la unión directa con Dios, que es lo que buscan siempre los místicos. Los cabalistas en la Edad Media se fijan en dos momentos claves en la Biblia, donde ellos creen descubrir una grieta por donde es posible entrever el camino para comunicarse y entrar en comunicación directa con Dios, que son el momento del Génesis de la creación del mundo y la visión del carro del capítulo 1 de Ezequiel. Ahí es donde Dios aparece, en cierta manera, mostrándose de una forma muy peculiar, una creando y hablando, creando el mundo con el habla, y en el carro de Ezequiel mostrándose como una máquina en el cielo rodeada de ángeles y de grifos y de animales extraños. Ahí los cabalistas se fijan en eso. Y al fijarse en esos dos capítulos, del primero de Ezequiel y el primero del Génesis, ahondan ahí y empiezan a hacer sus cábalas, es decir, sus interpretaciones profundas a partir de estos dos momentos. Y de pronto, como el Génesis y la creación del mundo es uno de estos momentos, de pronto se dan cuenta que hay un libro antiguo, que es el libro de la creación, que explica otra manera de crear el mundo que difiere de la del Génesis. Y ahí se rompe la cabeza. Dice, a ver, el Génesis es una cosa y el libro de la creación otra. Y el libro de la creación se convierte a partir del siglo XIII, finales del siglo XII ya, en una obra muy estudiada, muy querida, muy analizada, muy comentada por los grandes cabalistas que empiezan a salir. Hay que decir que Barcelona, en la Edad Media, en el siglo XII, ya tenemos un gran comentarista, que es Jafudà ben Barzilai, de Barcelona, rabino de Barcelona, que hace un gran primer comentario del libro de la creación. Ya lo había hecho antes el famoso Isaac el Ciego de Narbona, que es el padre de la Cábala, llamado así, no por ser el creador de la Cábala, pero sí por ser el primero de los grandes formuladores de las teorías cabalísticas. El círculo de Isaac el Ciego de Narbona pasó a Gerona, de Gerona pasó luego a Barcelona, el círculo de discípulos, y ahí empiezan a salir la cantidad de comentarios, no solo aquí, sino en Europa entera, cuando los cabalistas se ponen a escribir. El libro de la creación, parte de sus versiones diferentes que corren a partir de la Edad Media por todas las juderías europeas, tiene muchos comentaristas, y es un libro que tiene una infinidad de comentarios de grandes personalidades del judaísmo, entre ellas Rabbi Moshe ben Nachman de Gerona, el gran poeta, cabalista, médico, filósofo, la figura más importante del judaísmo catalán, para así decirlo. Luego este libro pasará a Castilla también, los cabalistas castellanos lo analizarán muy a fondo, tanto es así que el creador del Zohar, que es la Biblia del cabalismo, la Biblia de la Cábala, que se escribe en Castilla, hará muchísimas referencias al libro de la creación. Es decir, es un libro que fascina a los cabalistas porque precisamente da una alternativa al proceso de creación que ellos estaban estudiando y que veían como importantísimo en el Génesis. Me resulta muy curioso, doctor Forcano, Manuel, que en el libro de la creación no se habla de creación, se habla de trazar, de diseñar y de formar, ¿no? A diferencia, ¿no?, de la Biblia, que nos habla de que Dios creó. De hecho, el libro de la creación, hay la tradición de llamarlo así, pero una traducción literal y exacta de su título sería el libro de la formación. Yatzar, el verbo yatzar en hebreo es formar, es crear, de hecho. Estos son sinónimos, es muy sutil. Verdaderamente el trabajo de traducción de este tipo de obras es muy delicado porque la terminología es muy ancha siempre, es decir, el mundo de los sinónimos nos mete en un pantano siempre. Claro. Nos mete en un pantano. Por lo tanto, hay que decidir. Traducir es decidir. Y en este caso, con el libro de la creación, el trabajo duro ha sido tener que decidir exactamente la terminología exacta para no meternos en un marasmo de un pantano de sinónimos. En este libro, que tú bien conoces, doctor Forcano, ¿cómo se explica el proceso en el que Dios creó el mundo? Bueno, el libro de la creación nos cuenta que Dios creó el mundo a partir de la combinación de cifras y letras. Las 10 primeras cifras, que son las 10 primeras letras del alfabeto, combinadas con las 22 letras enteras del alfabeto hebreo.
Esta combinatoria nos lleva, dice el libro, empieza el libro en el capítulo primero diciendo que el mundo se creó a partir de 32 vías de sabiduría, que son 22 letras más 10 cifras. Y a partir de ahí también se nos cuenta cómo la combinatoria, la permutación de estos 32 elementos dan un resultado, y ahora entramos en el mundo matemático, las 231 puertas que dice el libro, que son las 231 maneras de combinar las letras y las cifras del alfabeto hebreo. A partir de ahí salen palabras, salen frases, salen 1000 cosas, 1000 fórmulas que hay que pronunciar para crear, ser un golem y ser, por lo tanto, como Dios. ¿231? 231 puertas son las permutaciones posibles de estas 32 vías de sabiduría que dice el libro. O sea, 22 más 10. 22 más 10. Se van combinando. Y al final te sale un cuadro. En el libro aparece el Sí. cuadro total para que la gente tenga las 231 las 231 puertas. A ver puertas, si que serían 231 puertas o combinaciones. 231 que no serían palabras. No son palabras, son sílabas, podríamos decir. Sílabas. Pero pensad una cosa, las lenguas semíticas no tienen vocales, o sí que las tienen, pero no se escriben. Se pronuncian, pero no se escriben. Exacto. Pero en un principio, cuando jugamos a la combinatoria, en este sentido, aquí las tenemos. Están puestas ahí, en el libro, pero no llevan vocales. Entonces hay que saber cómo pronunciarlas. ¿Haces un ejemplo? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es como si yo combinara A con B, A con C, A con D, A con E. Con todas las 22, con todas luego las 22, la B con todas las demás. Exacto. Y también A con B o B con A, B con C, B con D. Es lo mismo, pero con las letras. La palabra en hebreo. En hebreo. Qué interesante, ¿no? Este trabajo tuyo. Bueno, la verdad es que el libro es muy interesante y por lo tanto lo que más me ha gustado, aparte de traducir lo que ha sido difícil por la cuestión terminológica, es poder explicar lo inexplicable. Es decir, hacer entender una cosa muy difícil de entender. Hacer claro lo que está escrito para no ser entendido. Eso ha sido el reto grande de esta obra, porque verdaderamente el autor lo escribió adulterando la fórmula para que nadie creara una bomba atómica o un becerro, pero al mismo tiempo tiene sentido lo que se dice. Dios no habla del primer día, lo que hizo el segundo, el tercero y el séptimo día de No, descanso. para nada. Ahí se va diciendo cómo a través de la combinatoria de las letras y las cifras aparecen los elementos principales del mundo y cómo Dios al final sí que aparece en el libro de la creación diciendo, bueno, pues yo he insuflado a Abraham y le he dado este misterio para que Abraham haga el experimento y le ha salido bien. Por eso finalmente dice el libro y Abraham entonces lo ha puesto por escrito. ¿Y el experimento que hacía Abraham cuál era? El que está en el libro de la creación. Es decir, el libro de la creación te explica cómo ser como Dios, esta es la receta, y al final el último capítulo del libro te dice, y esta receta es la que usó Abraham para ser como Dios. No sabemos lo que creó, no, eso no lo dice, pero dice, le funcionó. Y por eso todo el mundo ha creído que al fin y al cabo el que puso por escrito esto es el mismo Abraham. ¿Por qué? Porque se habla de él al final del libro. Como diciendo, Dios entregó este misterio a Abraham, Abraham lo ha usado, lo ha realizado, ha hecho el experimento y ha funcionado. Por lo tanto, es válido. Y la tercera, ya para finalizar, doctor Forcano, en la parte tercera de tu libro, o de este libro de la creación, ¿no? El libro de la creación, lo formulan los capítulos tercero, cuarto y quinto, en los que se exponen respectivamente los tres grupos en que tú, por ejemplo, has dividido las consonantes del alfabeto hebreo entre las principales, las dobles y las simples. Sí. ¿no? Bueno, yo no, ¿eh? El libro las divide, yo no. El libro, ¿no? Aleph, Mem, Shin, ¿no? Shin son las primordiales. Sí. Luego vienen las 7 dobles, que son letras que en el alfabeto hebreo se pueden pronunciar de una forma suave o de una forma dura, depende de si llevan un punto o no. Es decir, es como si nosotros pudiéramos pronunciar B o V. En hebreo, pues hay varias letras que puedes pronunciar como D o como D. Y es la misma letra, pero solo varía si pones un punto. Y esas son las dobles, son 7 solo. Y al final hay 12, que son las simples. Podríamos decir las letras normales sin secreto. Así que hay 3 importantes, 3 vedets, que son la Alf, la primera, la Mem, que es la del medio del alfabeto, y la Shin, que es casi la penúltima. Son las 3 vedets. Estos son los elementos primordiales. Luego vienen las dobles, estas raras que tienen doble personalidad, las esquizofrénicas podríamos decir, y luego las simples, las obreras, las últimas, las 12. Pero de todas formas nos quedan 3 números muy importantes, 3, el 7 y el 12. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque son números mágicos que tienen un peso muy fuerte. 3 porque es elemento trinitario, no hablo de la Trinidad cristiana, pero sí de los números impares. Decían los clásicos decían que los dioses se regocijan con los números impares, porque los números impares son los números que hablan siempre de perfección. No es doble, no es simplemente doble como un espejo, sino que hay un punto medio que lo armoniza. Por lo tanto hay el 3, luego hay el 7, que es la perfección, que es esta medida de cálculo del tiempo en los días que Dios creó el mundo, y por lo tanto si Dios es perfecto, el mundo también es perfecto, y por lo tanto el número 7 es esta perfección. Y luego el 12, porque representaba en el antiguo Israel las 12 tribus de Israel, y por lo tanto un número que configura el imaginario
escenario del pueblo de Israel. En este número 12, como el número 11 también, son números, algunos de ellos, sobre todo el 11, que han estado como perseguidos, ¿no? Bueno, en el mundo judaico el número 11 no tiene especialmente relevancia, porque es el 12 que sí ha tenido siempre, ¿eh? Además, es un número 12 que seguramente tampoco es una invención judaica, esto es una cosa también, las constelaciones del cielo, y este 12 nos viene seguramente del mundo mesopotámico, ¿eh? No hay que olvidar nunca que el mundo judaico no deja de ser una cultura y una civilización pequeña, subsidiaria siempre del mundo semítico grande, del cual todo deriva, que es el mundo mesopotámico, que es la potencia, que está ahí al lado y que todo viene de ahí. Hasta el Shabbat, todo el Shabbat, el sábado, verdaderamente, esto es un signo distintivo del judaísmo, pero este signo distintivo se crea a partir de la época clásica. El sábado es un avance laboral de la vida social de los antiguos mesopotamios, y cuando los judíos estuvieron exiliados en Mesopotamia, lo vieron, comprendieron que era un avance social, descansar un día en la semana, y lo copiaron. Tenemos 12 letras simples, 12 constelaciones, 12 meses del año. ¿Les hemos buscado una correlación? El autor del libro de la creación busca para cada letra, hasta las primordiales o hasta las dobles, su correlación. Por ejemplo, el Aleph, el Mem, Shin, las tres correlativas son los tres climas del año, porque hay que entender que es el clima de Palestina en este sentido, es decir, el frío, el calor y el intermedio entre el frío y el calor, ¿no? Los 12 signos del zodíaco, los 12 miembros, cuerpos rectores, órganos rectores del cuerpo, y de las 7 pues son los 7 días de la semana. Además lo va diciendo, ahora no recuerdo exactamente, pero lo va diciendo casi cada uno, qué es lo que tiene cada letra. Los planetas del sistema solar en ese momento conocidos también tiene correlación con las 7 letras. Por ejemplo, ahora estoy viendo aquí la Resh se combina con Mercurio, el jueves con la oreja derecha, va dando a cada uno. Los orificios de la cara son muy importantes, son 7, y también tienen relación con las 7 letras dobles, por ejemplo. Cada letra tiene su correlación, y cada grupo de letras naturalmente tiene correlación con un grupo de cosas que existen en el mundo. Doctor Manuel Forcano, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Nos gustaría, yo no sé si puede ser de alguna manera, siempre le pedimos a nuestros invitados, y más en un tema tan particular como este, que nos dejen algún mensaje. En este caso podría ser en hebreo, que nosotros utilizaríamos para luego repetirlo 1000 veces, ¿no? Pero ¿nos podías decir algo en hebreo que pueda quedar ahí como una señal, un referente tuyo? Hay una expresión muy bonita en hebreo para cuando te despides de alguien, o hasta cuando le recibes, que lo puedes usar igualmente, que es un saludo y una bendición al mismo tiempo, y es una pequeña expresión de 2 palabras solo. Todo siempre es muy parco en hebreo. Es shalom ubraja. Shalom es la palabra paz que todos conocemos, pero la raíz de la palabra shalom es shalam, la raíz shalam, que es la raíz de lo perfecto, de lo completo. Entonces, cuando tú estás deseando a alguien shalom, o le estás deseando a alguien paz, es que todo lo que vive, todo lo que hace, todo lo que es, esté perfecto, esté completo, que se sienta completo. Es decir, cuando alguien te da la paz en hebreo y te dice shalom, te está deseando que todo lo tuyo esté completo, esté bien, esté redondo, esté bien hecho. Y ubraja es la palabra hebrea de bendición, es el verbo bendecir, y braja es la bendición. Por lo tanto, cuando dices shalom ubraja, está diciendo pues que seas completo y quedes bendecido. Shalom ubraja también para ti. Toda rabá, gracias. Manuel Forcano, doctor, gracias por estar en Luces en la Oscuridad, y vuelve cuando tú quieras, por favor. A vosotros, gracias. Mi nombre es Ricardo. Normalmente suelo usar el nick de Yom Kippur. Quiere Hashem que cuando ustedes escuchen este audio puedan entender lo que es el libro de la creación. La fuerza divina estableció su autoridad, poder, eternidad y unidad a través de 32 sendas secretas del descenso de la luz superior, y se ocultó a sí misma en 3 categorías: el libro, el narrador y la historia. Las 10 sefirot de ocultación de la fuerza divina se manifiestan en 22 propiedades principales, 3 fuerzas de raíz, 7 dobles y 12 simples. Las 10 sefirot de ocultación corresponden a los 10 dedos, 5 contra 5. Ellos actúan al unísono
cómo funciona una unión entre ellos a través de la palabra poderosa de revelación y la palabra poderosa de ocultación. 10 sefirot de ocultación, 10 y no 9, 10 y no 11. Comprendan esto al alcanzar la sabiduría superior y sean sabios por medio de la comprensión. Analícelas, investíguelas, sintetícelas y resúmalas, regresen las partes desunidas a su lugar en la divinidad. Las 10 sefirot de ocultación no tienen principio ni fin. Su bondad o maldad son ilimitadas. Su exaltación y su bajeza son infinitas. Pero una fuerza divina gobierna eternamente todas estas propiedades desde lo alto. Las 10 sefirot de ocultación, su imagen es como el rayo. Ninguna lengua puede describirlas completamente, pero uno debe discutir sobre ellas una y otra vez. Investiguen la fuerza divina a través de ellas por medio del análisis puro de vuestro discurso. Las 10 sefirot de ocultación se cubren y destellan. Su final está grabado en su comienzo y su comienzo en su fin, como una flama en un carbón ardiente. Su maestro es una fuerza divina y no hay otro. Uno solo puede definir esto por medio de sus acciones. Las 10 sefirot de ocultación, referente su boca de hablar y su corazón de pensar. Si tus labios añoran emitir palabras y si tu corazón añora pensar, recapacita, pues la fuerza divina es inalcanzable. Las 10 sefirot de ocultación ocultan la divinidad que reina sobre las vidas de los inferiores por la fuerza, la luz, la sabiduría y la ley. Las dos fuerzas vienen de una forma, 22 propiedades básicas, 3 propiedades de raíz, 7 dobles y 12 simples. Todas estas llenas con la misma luz. Dos fuerzas vienen de una forma, 22 propiedades básicas, 3 fuerzas de raíz, 7 dobles y 12 simples. Su fundamento es la vasija de mérito y la vasija de responsabilidad. Y la lengua de decreto decide entre ellas. 22 propiedades básicas. La ley divina las grabó, las talló, las sopesó y permutó todo lo que se formó y todo lo que será formado con ellas en el futuro. 22 propiedades básicas. La ley divina grabó en voz, las talló en aliento y las colocó en la boca, en 5 lugares: la garganta, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. 22 propiedades básicas. La ley divina las asentó en un círculo, como 231 puertas, independientemente de donde una comienza y hacia donde una va.
combinando cada una de las 22 propiedades con las otras y sopesando cada combinación, creó 231 puertas, y cada puerta recibió su propio nombre. La realidad fue formada de la nada, y la no existencia fue hecha existencia. Cada cuerpo está constituido por 22 propiedades. 3 fuerzas de raíz. Su fundamento es la vasija. De responsabilidad, las vasijas de mérito, y las lengua de directo o de decreto, decidiendo entre ellas. 3 fuerzas de raíz. Estas o están meticulosamente ocultas por 7 propiedades: aire, agua y fuego. Emanan de ellas las raíces de las generaciones, se originaron de ellas. 3 fuerzas de raíz. Grabaron, tallaron, sopesaron, permutaron y formaron las otras 3 fuerzas de raíz. 3 en el año, 3 en el alma, masculina y femenina. 3 fuerzas de raíz existen en el mundo: aire, agua y fuego. El cielo fue creado del fuego, la tierra fue creada del agua, y el aire se mueve a través de ellas. 3 fuerzas de raíz en el año son calor, frío y calma. El calor es creado del fuego, el frío es creado del agua y la calma es creada del aire, que se mueve entre ellos. 3 fuerzas de raíz en el alma, masculina y femenina: la cabeza, el vientre y el cuerpo. La cabeza es creada del fuego, el vientre es creado del agua y el cuerpo es creado del aire, que se mueve entre ellos. Las primeras de las 22 fuerzas fueron establecidas en el aire y combinadas con Keter, el único, la única con la otra, y formó aire en el mundo, calma en el año, cuerpo en el alma, un hombre y una mujer. Siete dobles, una estructura de lo suave y lo duro, una estructura de lo fuerte y lo débil. 7 dobles. Su fundamento es sabiduría, abundancia, semilla, vida, dominio, paz y belleza. 7 dobles en contraposición. La contraposición de la sabiduría es la locura. La contraposición de la abundancia es la pobreza. La contraposición de la semilla es la desolación. La contraposición de la vida es muerte. La contraposición del dominio es la sumisión. La contraposición de la paz es la guerra. La contraposición de la gracia es la fealdad. 7 dobles, arriba y abajo, este y oeste, norte y sur. La cámara central del templo
está precisamente en el medio y las sostienen a todas. 7 dobles, 7 y no 6, 7 y no 8. Examínelas, investíguelas, ponga a cada de ellas en su sitio y regresen al Creador, a su lugar. 7 dobles grabaron, tallaron, sopesaron, permutaron y formaron 7 estrellas en el mundo, 7 días en el año y 7 puertas en el alma, masculina y femenina. Las 7 estrellas en el cielo son Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Una semana tiene 7 días. El alma masculina y femenina tiene 7 puertas, 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. Él hizo la segunda señal en la sabiduría y la ligó a Keter. Él la combinó una con otra y con ellas él creó la luna en el mundo, el primer día en el año, el ojo derecho en el alma masculina y femenina. Él hizo la tercera señal en la abundancia y la ligó a Keter. Él la combinó una con otra y con ellas él creó Marte en el mundo, el segundo día en el año, el oído derecho en el alma masculina y femenina. Él hizo la cuarta señal en la semilla y la ligó a Keter. Él la combinó una con otra y con ellas él creó el sol en el mundo, el tercer día en el año, la fosa nasal derecha en el alma masculina y femenina. Él hizo la 11ª señal en la vida y la ligó a Keter. Él combinó una con otra y con ellas él creó Venus en el mundo, el cuarto día en el año, el ojo izquierdo en el alma masculina y femenina. Él hizo la 18ª señal en la semilla y la ligó a Keter. Él combinó una con otra y con ellas él creó Mercurio en el mundo, el quinto día en el año, el oído izquierdo del alma, masculino y femenino. Él hizo la 20ª señal en la semilla y la ligó a Keter. Él combinó una con otra y con ellas él creó Saturno en el mundo, el sexto día en el año, la fosa nasal izquierda en el alma masculina y femenina. Él hizo la 22ª señal en la semilla y la ligó a Keter. Él combinó una con otra y con ellas él creó Júpiter en el mundo, el séptimo día en el año, la boca en el alma masculina y femenina. Los 7 dobles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pen, Res y Taf. Grabados en ellos están 7 mundos, firmamentos, tierra y mares, 7 ríos, desiertos, días y semanas, 7 años, periodos de 7 años, periodos de 50 años, y la cámara central del
templo. 7 es entonces amado bajo todos los cielos. El Mishnah 16. 2 piedras constituyen 2 casas, 3 constituyen 7 casas, 4 constituyen 24 casas, 5 constituyen 120 casas, 6 construyen 720 casas y 7 construyen 5040 casas. A partir de ahí, anda y calcula aquello que la boca no puede decir y el oído no puede escuchar. 12 elementos. Su fundamento es el habla, la duda, el movimiento, la vista, el escuchar, la acción, la lujuria, el sueño, la ira, la glotonería y la frivolidad. 12 elementos. Su medida son las 12 costillas diagonales. La costilla superior este, la costilla noreste, la costilla inferior este, la costilla superior sur, la costilla sureste, la costilla inferior sur, la costilla superior oeste, la costilla suroeste, la costilla inferior oeste, la costilla inferior norte, la costilla noroeste, la costilla inferior norte. Ellas se expanden y se extienden hacia el infinito. Son los límites del universo. 12 elementos grabados, tallados, sopeso, permuto y formó con ellos las 12 constelaciones en el universo. Ares, Tauros, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Los 12 meses del año: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisrei, Esbaat, Kislev, Tebev, Sebab, Adar. Y las 12 partes del alma, masculino y femenino: 2 manos, 2 pies, 2 pulmones, la vesícula bilar, el intestino delgado, el hígado, el intestino grueso, el estómago y el bazo. Tres son las madres, fuerzas. 3 patriarcas vienen de ellas: aire, agua y fuego. Su descendencia son los 7 planetas y sus huestes, y 12 son costillas diagonales. 3 son las madres fuerzas: aire, agua y fuego. Fuego arriba, agua abajo, y el aire es el decreto que dice entre ellos. Una señal de esto es que el fuego mantiene agua. El mundo es como un rey en su trono. El ciclo del año es como un rey en la provincia. El corazón en el alma es como un rey en batalla. Uno opuesto al otro fue hecho por el Creador. El bien opuesto al mal, el mal opuesto al bien, el bien del bien, el mal del mal. El bien reconoce al mal, el mal reconoce al bien. El bien se reserva para el bueno y la maldad se reserva para el malvado. 3. Cada uno es independiente. Uno define
uno a causa, y uno define entre ellos, 7. 3 opuestos a 3, con un decreto, decidiendo entre ellos. 12 están en guerra, 3 quienes aman, 3 quienes odian, 3 quienes dan vida, 3 quienes matan. Los 3 que aman son el corazón y los oídos. Los 3 que odian son el hígado, la vesícula biliar y la lengua. Los 3 que dan vida son las fosas nasales, el bazo, y los 3 que matan son los oídos y la boca. Y el Creador, el Rey fiel, los domina a todos. Eternamente, desde su lugar, 1 sobre 3, 3 sobre 7 y 7 sobre 12, y todos ellos están ligados unos a otros. Él imprimió 3 libros con 22 letras. Él creó su universo entero con ellas. Él formó todo lo que fue hecho y todo lo que será hecho con ellos en el futuro. Cuando Abraham vino, miró y vio, entendió, grabó, permutó y talló y triunfó. Y el Creador eterno se reveló a Abraham y lo tomó en su regazo, lo besó en la cabeza y lo llamó Abraham. Él hizo un convenio con Abraham. Entre los 10 dedos de sus pies, él convenió de circuncisión, y entre los 10 dedos de su mano, él convenió de la lengua. Él ligó las 22 letras a la lengua de Abraham y le reveló su secreto. Él las trazó en el agua, las quemó en fuego y las agitó con el viento. Él las encendió con 7 planetas y las arregló entre las 12 constelaciones. Salón Leculam. Esto ha sido el libro de la creación.